Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Siempre había algo extraño en ese edificio. No podía decir exactamente qué, pero lo sentí desde el primer día que me mudé. Las paredes parecían guardar secretos, y el aire estaba impregnado de un olor que no podía identificar, algo entre humedad y metal oxidado. Pensé que era normal para un lugar tan antiguo, pero pronto descubrí que había más de lo que parecía. Mi apartamento estaba en el tercer piso, al final de un pasillo largo y estrecho. Durante el día, era solo un espacio más, pero por la noche, el pasillo parecía cambiar. Las sombras eran más profundas, las luces fluorescentes parpadeaban, y siempre había una sensación incómoda de que algo me observaba desde los rincones oscuros. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, el resultado de vivir solo por primera vez. Pero esa sensación no desaparecía. La primera vez que lo vi fue una noche, mientras volvía del trabajo. Eran casi las 11:30 de la noche, y el edificio estaba inusualmente silencioso. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso del día en mis hombros, y cuando llegué al pasillo, lo vi. Al final, justo frente a mi puerta, había un hombre de pie. No hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil. Su figura era borrosa, como si las luces parpadeantes lo distorsionaran, pero había algo inconfundible en su postura. Llevaba un traje oscuro, bien ajustado, y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera tratando de mirarme desde un ángulo extraño. No podía verle la cara, pero sabía que estaba sonriendo. Era una sonrisa que no tenía razón de estar ahí, algo que no encajaba en absoluto. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando en el pasillo vacío. El hombre no respondió ni se movió. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de ignorarlo. Avancé lentamente hacia mi puerta, mi mano temblando mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. No quería parecer nervioso, pero cada paso que daba hacía que su presencia fuera más opresiva. Cuando finalmente llegué a mi puerta, levanté la mirada. Él seguía ahí, a solo unos pasos de distancia, pero su sonrisa parecía más amplia, como si supiera algo que yo no. No dije nada más. Abrí la puerta rápidamente, entré al apartamento y la cerré de golpe, asegurándome de girar el cerrojo. Apoyé la espalda contra la puerta, tratando de calmar mi respiración. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, roto solo por el débil zumbido del refrigerador. Después de un momento, reuní el valor para mirar por la mirilla, esperando ver el pasillo vacío. Pero él seguía ahí. No se había movido ni un centímetro, y su sonrisa, esa maldita sonrisa, parecía incluso más amplia. No podía entenderlo. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo ahí? Intenté convencerme de que era solo un vecino extraño, alguien que había tenido un mal día o que estaba perdido. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo en su presencia era profundamente erróneo, algo que no podía explicar, pero que hacía que cada fibra de mi ser quisiera huir. Me aparté de la puerta, decidido a ignorarlo. Pero entonces escuché algo. Era un sonido suave, como el crujir de los zapatos sobre el suelo, que venía del pasillo. No me atreví a mirar, pero sabía lo que significaba. Estaba avanzando. Podía sentir cada uno de sus pasos. Aunque eran suaves, apenas audibles, el sonido retumbaba en mi cabeza como si estuviera justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, con la espalda aún apoyada contra la puerta, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas.
Quizás alguien más estaba en el pasillo, un vecino regresando tarde, y el hombre simplemente había seguido adelante. Pero sabía que no era cierto. Reuniendo todo el valor que tenía, me acerqué lentamente a la mirilla. Mi mano temblaba mientras levantaba la tapa para mirar afuera. El pasillo estaba vacío. Respiré aliviado por un instante, pensando que tal vez todo había terminado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de apartarme, lo vi. Estaba más cerca ahora, de pie justo frente a mi puerta. Su rostro llenaba toda la mirilla, y esa sonrisa era lo único que veía. No había ojos ni nariz, solo labios curvados en una mueca que parecía burlarse de mí. Salté hacia atrás, dejando caer el tapón de la mirilla, y un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera contenerlo. El golpe en la puerta fue inmediato. Un sonido fuerte y seco que hizo eco en el apartamento. Grité de nuevo, tropezando hacia atrás hasta caer al suelo. No quería mirar, no quería saber qué estaba pasando, pero algo me obligaba. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta, esperando otro golpe, pero lo que escuché fue mucho peor. Era un susurro, bajo, apenas audible, pero claro como el cristal. «Ábreme». Las palabras se deslizaron dentro de mi cabeza, como si fueran un pensamiento que no podía bloquear. Sacudí la cabeza, apretando los ojos, intentando ahogar ese sonido, pero no paraba. Una y otra vez la misma frase. «Ábreme, solo quiero entrar». Me arrastré hacia atrás, tratando de poner más distancia entre la puerta y yo. Mis manos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera usar para protegerme, pero el apartamento estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, todo quedó oscuro. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. El susurro se transformó en una risa baja, profunda, que parecía provenir de todas partes. Sabía que no estaba solo. Sentí su presencia, como un peso en el aire, como si cada rincón de mi pequeño apartamento estuviera lleno de él. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El silencio se convirtió en mi única compañía, roto solo por el eco de esa risa. De repente, las luces regresaron, pero no eran las mismas. Había algo en su tono, un parpadeo constante que hacía que las sombras en las paredes se movieran de forma extraña. Entonces, lo vi. No estaba frente a la puerta. Estaba dentro, parado en la esquina del cuarto, mirándome con esa misma sonrisa torcida. No recuerdo haberlo dejado entrar, pero ahí estaba. El aire en la habitación se volvió denso, opresivo. Sentía que cada respiración me costaba más esfuerzo, como si algo invisible me estuviera estrujando el pecho. Él seguía allí, de pie en la esquina, inmóvil pero tan presente que parecía llenar todo el espacio. Su sonrisa, esa maldita sonrisa, no se movía, pero podía sentir cómo me perforaba, cómo atravesaba cualquier barrera que tratara de poner entre nosotros. «¿Qué quieres?», logré murmurar, mi voz apenas un susurro que parecía desvanecerse antes de alcanzar sus oídos. Pero él no respondió. No se movió. Solo me miró, como si estuviera esperando algo, como si supiera que eventualmente cedería. Y entonces lo escuché otra vez. Esa risa baja, profunda, que no venía de él, sino de todas partes, resonando en mi mente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo hubiera drenado toda mi fuerza. Me arrastré hacia atrás hasta chocar contra la pared, tratando de mantener la mayor distancia posible. Entonces, la luz comenzó a parpadear de nuevo, lanzando sombras que danzaban por las paredes como si tuvieran vida propia. Y en esas sombras lo vi moverse. No caminó, no corrió. Simplemente apareció un poco más cerca,
como si la luz misma lo empujara hacia mí con cada parpadeo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría, pero no podía apartar la mirada. Había algo en su sonrisa que me atraía, algo que me decía que no debía mirar, pero que al mismo tiempo me obligaba a hacerlo. Cuando finalmente logró hablar, su voz no era lo que esperaba. No era grave ni sobrenatural. Era suave, casi humana, pero tan cargada de algo más que hizo que cada palabra se sintiera como un peso insoportable. ¿Sabes quién soy? Negué con la cabeza, desesperado por convencerme de que no era cierto, de que esto era un sueño, una pesadilla de la que despertaría. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Había algo en él que se sentía familiar, como un eco de algo que había olvidado, o que tal vez había intentado enterrar. Te vi antes, ¿no es cierto?, dije, más para mí que para él. Su sonrisa se ensanchó, y esta vez fue como si toda la habitación se inclinara hacia él, como si estuviera absorbiendo la misma realidad a su alrededor. No respondió, pero dio un paso más, esta vez claramente. El suelo crujió bajo su peso, un sonido que cortó el aire como una cuchilla. «¿Qué quieres de mí?», grité, esta vez con desesperación. Mi voz resonó en la habitación vacía, pero él no se detuvo. Levantó una mano, y en su palma había algo que no había visto antes, un pequeño espejo, ovalado y enmarcado en metal oscuro. Lo sostuvo frente a mí, y cuando vi mi reflejo, mi estómago se hundió. No era mi rostro lo que me devolvía la mirada, era el suyo, pero no como lo veía ahora. Era como si el reflejo me mostrara lo que él había sido antes, o lo que yo me estaba convirtiendo. Su sonrisa se movió, pero sus labios no pronunciaron palabras. Fue mi propia voz la que habló desde el espejo, clara y aterradora. «Siempre has sido tú». Solté un grito y aparté la vista, pero ya era demasiado tarde. La habitación comenzó a distorsionarse, las paredes girando y alargándose como si estuvieran vivas. Sentí que todo lo que me rodeaba se desmoronaba, y cuando levanté la vista, él ya no estaba en la esquina. Estaba justo frente a mí. El pánico se apoderó de mí al verlo tan cerca. No podía moverme. Mi cuerpo se negaba a responder. Su rostro, con esa sonrisa torcida y maliciosa, estaba a centímetros del mío, y su mirada vacía me atravesaba como si pudiera ver todo lo que había intentado esconder en mi mente. «Siempre has sabido», dijo con esa voz suave y burlona que resonaba dentro de mi cabeza más que en la habitación. Su presencia era abrumadora, como si todo el espacio estuviera lleno de él. «Este lugar no es tuyo, pero ahora será tu prisión». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Todo lo que pude hacer fue mirar mientras levantaba el espejo nuevamente. Esta vez, la imagen no era solo un reflejo, era un recuerdo, pero no mío. Mostraba una habitación oscura, parecida a la mía, con otro rostro que no reconocí al principio. Era el hombre que tenía frente a mí, pero más joven, más humano, atrapado en un rincón, exactamente como yo ahora. Comprendí lo que estaba pasando. Él había estado aquí antes, en mi lugar, enfrentándose al mismo destino. Era un ciclo, una condena eterna que pasaba de uno a otro, y ahora era mi turno. «¿Por qué yo?», logré susurrar, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, pero él no respondió. Solo sonrió aún más, mostrando dientes demasiado perfectos, demasiado blancos, mientras el espejo comenzaba a brillar con una luz cegadora. Mi mente se llenó de imágenes, de momentos que no entendía, pero que se sentían dolorosamente familiares, como si pertenecieran a una vida que nunca viví. Cuando la luz se apagó, él ya no estaba. Me encontré de pie en medio de la habitación, con el espejo en mi mano. Todo estaba en silencio,
excepto por el suave crujir de las tablas del suelo bajo mis pies. Caminé hacia la puerta, con la esperanza de que el mundo al otro lado estuviera intacto, pero cuando la abrí, el pasillo que conocía había desaparecido. En su lugar, un corredor interminable se extendía ante mí, lleno de sombras que se movían con vida propia. Supe entonces que no había escapatoria. Miré el espejo una vez más, y esta vez vi mi rostro reflejado en él. Pero no era yo, era él, con esa sonrisa que ahora también estaba en mis labios. El pasillo me llamó, y sin más opción, comencé a caminar. El ciclo continuaría, y ahora yo era parte de él. Nunca fui del tipo que se miraba mucho al espejo. Siempre pensé que era una pérdida de tiempo, algo superficial. Pero aquella noche, algo en mi reflejo llamó mi atención, algo que no podía ignorar. Estaba en el baño, lavándome las manos después de un día largo y agotador, cuando me di cuenta de que mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Primero pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Moví la cabeza ligeramente hacia la izquierda y mi reflejo lo hizo, pero con un retraso apenas perceptible. El agua seguía corriendo en el lavabo, llenando el espacio con su murmullo constante, pero todo lo demás se sentía anormalmente quieto. Intenté ignorarlo, secándome las manos mientras me convencía de que solo estaba cansado. Apagué la luz del baño y salí, pero algo me detuvo antes de cerrar la puerta. Esa sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar, de que no debía dejarlo así. Volví a encender la luz y me enfrenté al espejo de nuevo. Esta vez, mi reflejo no se movió en absoluto. Estaba de pie, mirándome fijamente, con una expresión que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi respiración se volvió más rápida y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Es solo un truco de la luz», murmuré, tratando de convencerme, aunque mi voz temblaba. Moví mi mano, esperando que mi reflejo hiciera lo mismo, pero no lo hizo. En su lugar, seguía mirándome, inmóvil, con una ligera curva en los labios que parecía una sonrisa. Di un paso hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima. El reflejo seguía ahí, pero ahora parecía más definido, más real que nunca. Sentía que no estaba mirando un espejo, sino una ventana, y que alguien al otro lado me observaba, estudiándome. «¿Quién eres?», pregunté, aunque me sentí ridículo al hacerlo. Mi reflejo no respondió, pero su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes que no parecían los míos. Intenté dar otro paso hacia atrás, pero tropecé con la alfombra y caí al suelo. Cuando miré hacia arriba, el reflejo ya no estaba en el espejo. Estaba de pie, fuera de él, mirándome desde la puerta. El aire se volvió pesado y el ruido del agua del lavabo se detuvo de repente. Todo quedó en un silencio absoluto, excepto por el sonido de mi respiración agitada. El reflejo, o lo que fuera, no se movió. Solo estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Estaba atrapado, como si el peso de su mirada me clavara al suelo. Y entonces dio un paso hacia mí. El sonido de su paso resonó como un eco hueco en la pequeña habitación. No había forma de que estuviera pasando, pero ahí estaba, mi reflejo, caminando hacia mí, como si siempre hubiera pertenecido a este lado del espejo. Mis manos temblaban mientras trataba de retroceder más, pero mi espalda ya estaba contra la pared. «Esto no puede estar pasando», murmuré en voz baja, intentando convencerme de que todo era una pesadilla, un truco de mi mente cansada. Pero cada vez que parpadeaba, él estaba más cerca. Su sonrisa, que al principio parecía solo inquietante, ahora mostraba algo mucho más aterrador.
una intención. Era como si supiera algo que yo no, algo que estaba a punto de revelarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté detalles que antes no estaban ahí. Su piel tenía un tono apagado, casi ceniciento, como si no le perteneciera al mundo de los vivos. Sus ojos, aunque iguales a los míos, eran vacíos, como si estuvieran llenos de una oscuridad que podía devorarme entero. Y lo peor de todo era que su rostro ya no era completamente mío. Era una versión distorsionada, como si algo lo hubiera estirado, alterado, convertido en algo que solo se parecía vagamente a mí. ¿Qué quieres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro entrecortado, pero no respondió. En cambio, inclinó la cabeza hacia un lado, observándome con esa sonrisa inhumana que parecía crecer con cada segundo que pasaba. De repente, se detuvo. Levantó una mano, y en ella sostenía algo que no había notado antes. Un pedazo de vidrio roto, con bordes irregulares que reflejaban la tenue luz de la bombilla del baño. Lo giró lentamente, dejando que el reflejo de mi rostro se fragmentara en los bordes del vidrio. Era como si quisiera que viera algo, algo que mi mente aún no podía procesar. «Eres mío», dijo finalmente, pero no con mi voz. Era un sonido profundo, resonante, que parecía venir desde dentro de mi propia cabeza. Siempre lo has sido. El aire en la habitación pareció colapsar, y de repente, todo lo que me rodeaba comenzó a cambiar. Las paredes se desmoronaron, transformándose en una negrura infinita, como si estuviera siendo arrastrado dentro del espejo. Mi cuerpo no respondió cuando intenté moverme. Era como si estuviera atrapado en una corriente que no podía ver, pero que me empujaba más y más hacia él. La última cosa que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue su rostro, sonriendo aún más, con los dientes expuestos en una mueca que parecía más una burla que una expresión humana. Y entonces, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi baño. Estaba de pie frente al espejo, pero algo estaba mal. Mi reflejo estaba ahí, pero no se movía. Mis manos temblaron mientras las levantaba lentamente, esperando que el reflejo las imitara, pero no lo hizo. Solo me miraba, inmóvil, con una expresión vacía que no podía soportar. Ahora lo entendía. Yo era el reflejo, y él estaba aquí, en mi lugar. La sonrisa volvió a aparecer en el espejo, pero no en mi rostro. Era en el suyo, el verdadero yo, que ahora estaba atrapado al otro lado, observando cómo tomaba mi vida. El ciclo había comenzado de nuevo, y esta vez yo era quien estaba atrapado. El aire a mi alrededor estaba denso, sofocante. Por más que intentaba moverme, mis extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de piedra. Desde el otro lado del espejo, mi reflejo, no, él, seguía observándome con esa sonrisa burlona, inmóvil pero cargada de intención. Podía sentir cómo me estudiaba, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi desesperación. «Esto no puede ser real», susurré, mi voz resonando débil en el espacio vacío. Pero todo en el ambiente me decía lo contrario. Cada detalle, desde el frío que se colaba en mi piel hasta el reflejo distorsionado que ahora era mi único vínculo con la realidad, era demasiado vívido para ser un sueño. De repente, el espejo comenzó a vibrar, como si una fuerza invisible lo estuviera agitando desde dentro. Su superficie ondulaba, distorsionando la figura de mi captor y proyectando sombras que danzaban en las paredes oscuras. Sentí un tirón en mi pecho, una fuerza que parecía querer arrancarme de donde estaba y arrastrarme más allá del reflejo. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. «Este no es tu lugar». La voz no venía de mi captor. Era diferente, suave pero firme,
y parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré, buscando el origen del sonido, pero solo encontré la oscuridad infinita. Entonces, algo brilló en la distancia, un tenue resplandor que parecía una salida, una oportunidad. «Corre», susurró la voz nuevamente, con un tono más urgente esta vez. Sin pensarlo, reuní todas las fuerzas que me quedaban y comencé a moverme hacia la luz. Cada paso era un esfuerzo titánico, como si una marea invisible tratara de arrastrarme de vuelta al espejo. Podía sentir su mirada detrás de mí, como un peso que no podía ignorar, y sabía que no me dejaría ir tan fácilmente. El reflejo comenzó a moverse, pero no para seguirme. En lugar de eso, golpeó el espejo desde dentro con una fuerza sobrenatural, haciendo que las grietas se extendieran por toda su superficie. Cada golpe resonaba como un trueno en la oscuridad, y con cada grieta que se formaba, sentía que la luz frente a mí se desvanecía un poco más. «No puedes escapar», rugió, su voz ahora llena de furia. Ignoré su advertencia y seguí avanzando, cada paso más difícil que el anterior. La luz estaba más cerca ahora, pero con cada metro que avanzaba, sentía que algo tiraba de mí desde atrás. Una fuerza helada se apoderó de mis piernas, arrastrándome hacia el suelo. Miré hacia atrás y lo vi. Mi reflejo había salido por completo del espejo, su figura ahora completamente sólida, y se arrastraba hacia mí con una velocidad aterradora. «No perteneces aquí», dijo la voz en la luz, esta vez más fuerte, más clara. «Pero debes decidir rápido». La luz comenzó a expandirse, envolviendo todo a mi alrededor en un brillo cegador. Mi captor se detuvo por un instante, como si la luz lo hubiera paralizado, pero su sonrisa no desapareció. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme quieto, pero no sabía qué. «Corre hacia mí», insistió la voz. Con un último esfuerzo me lancé hacia la luz, sintiendo cómo la oscuridad detrás de mí intentaba retenerme, cómo las manos heladas de mi reflejo rozaban mi piel. Y entonces todo estalló en un destello blanco, y el silencio absoluto me envolvió. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi baño. El espejo estaba intacto, el agua goteaba del grifo y la bombilla parpadeaba ligeramente. Pero algo no estaba bien, algo seguía faltando. Sentí el peso de lo que había dejado atrás y la incómoda certeza de que esto no había terminado. Mi reflejo estaba en su lugar, pero algo en su mirada me hizo saber que la amenaza aún estaba ahí, esperando el momento perfecto para volver. El baño estaba en completo silencio, excepto por el sonido rítmico de las gotas de agua cayendo del grifo. Miré mi reflejo, tratando de convencerme de que todo había terminado, de que estaba a salvo, pero algo no encajaba. Mi reflejo estaba perfectamente sincronizado conmigo, cada movimiento, cada parpadeo, y, sin embargo, había algo en sus ojos, algo que no reconocía. Avancé lentamente hacia el espejo, estudiando cada detalle de mi rostro. Todo parecía normal, pero esa sensación persistía, esa certeza de que algo había cambiado. Me incliné hacia adelante, acercándome lo suficiente como para sentir el frío del vidrio en mi piel. Entonces lo vi, un destello fugaz, una sombra que cruzó detrás de mí. Me giré de golpe, mi corazón golpeando en mi pecho, pero la habitación estaba vacía. Nada se movía, ni siquiera las sombras en las esquinas. Me dije a mí mismo que era mi mente jugando conmigo, que solo necesitaba descansar. Pero cuando volví la vista al espejo, mi reflejo ya no estaba. Un escalofrío me recorrió mientras daba un paso atrás. El espejo ahora mostraba una habitación diferente, oscura y vacía, pero al fondo había algo, una figura. Era él, mi reflejo, parado en esa otra realidad, mirándome con esa sonrisa torcida que me perseguó
Ia en mis pesadillas. Levantó una mano lentamente, como si me estuviera saludando, pero no era un gesto amistoso. Era una advertencia. La sonrisa en su rostro se ensanchó y sus labios comenzaron a moverse, aunque no emitían sonido alguno. A pesar de ello, entendí claramente lo que estaba diciendo. Nunca escaparás del todo. Un golpe ensordecedor sacudió el baño, haciendo que todo el cuarto temblara. El espejo se llenó de grietas, cada una irradiando una luz oscura, como si el vidrio estuviera a punto de explotar. Me aparté, tropezando con el borde del lavabo, mientras una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. De repente, todo quedó en silencio. El espejo estaba intacto nuevamente, reflejando solo mi rostro. No había grietas, ni sombras, ni luces extrañas. Pero en el fondo de mi mente sentí que algo había cambiado. Miré alrededor del baño, buscando cualquier señal de lo que acababa de ocurrir, pero todo parecía normal. Pensé que estaba a salvo, pero cuando apagué la luz para salir, mi reflejo me sonrió. No un simple gesto, sino una sonrisa que no correspondía con la mía, una que no debía estar ahí. Mi sangre se heló al darme cuenta de que, aunque parecía haber ganado, algo de él seguía ahí, dentro de mí, esperando su momento. Y entonces lo comprendí. La lucha no había terminado, solo había comenzado. La casa era más grande de lo que esperaba. Las paredes eran de madera oscura, antiguas y marcadas por los años. Los pisos crujían bajo cada paso, y el aire dentro del lugar tenía un olor a humedad y encierro, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado ahí. Había comprado la propiedad por un precio irrisorio, lo suficiente como para despertar sospechas, pero me convencí de que simplemente había tenido suerte. Después de todo, ¿quién rechazaría una casa así, con tanto espacio y potencial? Ignoré los comentarios de los vecinos, los rumores sobre lo que había sucedido aquí antes. Murmuraban historias sobre los antiguos dueños, cosas que no quise escuchar. Solo chismes, me dije, aunque una parte de mí sentía curiosidad. Esa primera noche, mientras desempacaba mis cosas, noté algo extraño. Había una puerta en el pasillo, justo al final, que no recordaba haber visto antes. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado, como si nadie la hubiera abierto en años. Intenté ignorarla, pensando que sería solo un armario o algún cuarto de almacenamiento que no había explorado todavía. Pero cuanto más la miraba, más incómoda me hacía sentir. Decidí distraerme con la cocina, acomodando algunos platos y utensilios. Todo estaba tranquilo, excepto por el constante crujir del suelo bajo mis pies. Pero entonces, mientras colocaba un vaso en el estante, escuché un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Un llanto, suave y prolongado, como el de un niño. Me quedé congelado, con el vaso aún en la mano. El sonido venía del pasillo, de la dirección de esa puerta cerrada. Es solo mi imaginación, me dije, tratando de calmarme. Quizás eran los viejos tubos de la casa o algún animal atrapado en las paredes. Pero cuando el llanto se detuvo de repente, el silencio que siguió fue aún más aterrador. Tomé una linterna y me dirigí al pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. La puerta seguía ahí, igual de cerrada, igual de inmóvil. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el aire alrededor se volvía más frío con cada paso. Toqué el candado y estaba helado, como si hubiera estado sumergido en hielo. «Hola», dije en voz baja, mi propia voz temblando. No sabía a quién o qué esperaba responderme, pero la idea de no hacer nada era aún más aterradora. No hubo respuesta, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era un sollozo,
largo y lleno de angustia. Intenté girar la manija de la puerta, pero no se movió. El candado estaba firme, como si hubiera sido colocado para evitar que algo saliera más que para proteger lo que estaba dentro. Retrocedí unos pasos, mi mente llena de preguntas. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Y por qué sentía como si algo al otro lado estuviera esperando? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del llanto en mi cabeza. Era como si la casa misma lo estuviera amplificando, como si las paredes quisieran recordarme que algo estaba ahí, esperando. Me levanté en medio de la noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta. Tomé un martillo del garaje y una linterna más potente. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por mis propios pasos. Mientras me acercaba al pasillo, sentí que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera tratando de detenerme. Cuando llegué frente a la puerta, el frío era casi insoportable. El candado, oxidado y viejo, parecía burlarse de mí, como si supiera que no tendría el valor de romperlo. «Solo es una puerta», me dije, tratando de calmarme. Levanté el martillo y golpeé con todas mis fuerzas. El ruido resonó por toda la casa, y por un momento temí haber despertado algo más que al vecino más cercano. El candado resistió el primer golpe, pero después del segundo se rompió y cayó al suelo con un ruido seco. La puerta, sin embargo, no se abrió de inmediato. Era como si algo estuviera empujando desde el otro lado, manteniéndola cerrada. Reuní toda mi fuerza y la empujé. Cuando finalmente cedió, un hedor nauseabundo escapó de la habitación, llenando el pasillo. Era un olor rancio, pesado, como si algo se hubiera podrido ahí dentro por años. Encendí la linterna y apunté hacia el interior. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo estaba lleno de escombros y manchas oscuras que preferí no identificar. En el centro de la habitación había una vieja silla de madera, desgastada y rota, y justo al lado, algo que me heló la sangre. Un juguete, un oso de peluche, sucio y descolorido, tirado en el suelo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No esperaba una respuesta, pero el silencio que siguió fue peor. De repente, el llanto volvió, esta vez más fuerte, más cercano, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. La puerta estaba abierta de par en par, y el pasillo detrás de mí estaba vacío. Volví a mirar hacia la habitación, y noté algo que no estaba ahí antes. En la silla, ahora había algo colgando. Una cuerda, vieja y deshilachada, con un nudo al final. Mi corazón latió con fuerza mientras retrocedía, pero mi pie tropezó con algo. Miré hacia abajo y vi huellas pequeñas, marcadas en el polvo, que llevaban hacia la esquina más oscura de la habitación. Apunté la linterna hacia la esquina, esperando no encontrar nada, pero cuando la luz iluminó el lugar, vi una figura. Era pequeña, encorvada, con el cabello desgreñado cubriendo su rostro. No se movía, pero el llanto seguía, como si estuviera atrapado dentro de ella. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz quebrándose. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera dar otro paso, la figura levantó la cabeza. Sus ojos, vacíos y negros como la noche, se encontraron con los míos. Y entonces sonrió. El sonido de un portazo me sacó del trance. La puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándome atrapado con aquella cosa. Su sonrisa se ensanchó mientras el llanto se transformaba en una risa distorsionada, llena de algo que no podía describir. Mi linterna parpadeó y la figura desapareció. Pero el llanto no se detuvo. Ahora venía de todas partes, rodeándome, encerrándome.
Sabía que no estaba solo, y sabía que no iba a salir de esta habitación tan fácilmente. El llanto se convirtió en un eco interminable, reverberando dentro de mis oídos como si viniera de las paredes mismas. Apunté mi linterna en todas direcciones, buscando cualquier señal de movimiento, pero la habitación parecía más grande ahora, más oscura, como si las sombras estuvieran vivas y creciendo. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz temblando mientras sostenía el martillo con fuerza. No esperaba respuesta, pero entonces el llanto cesó abruptamente, dejándome en un silencio que era aún peor. Sentí un frío helado recorrer mi columna mientras algo rozaba mi espalda, como un aliento apenas perceptible. Me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí, solo el vacío, y esa maldita cuerda colgando de la silla en el centro de la habitación. Pero esta vez, la silla no estaba vacía. Había algo ahí. Al principio no pude distinguirlo bien, pero conforme avancé un paso, mis piernas temblando, lo vi con claridad. Una figura borrosa, casi translúcida, como un reflejo en agua turbia. Parecía un niño pequeño, su cabeza inclinada hacia un lado, con un brillo tenue en los ojos que no era humano. «¿Quién eres?», susurré, mi voz apenas audible. No respondió. En cambio, la figura levantó una mano y señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, donde antes había visto las huellas. Lentamente, me giré para mirar, y lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Era un cuerpo, pequeño y encogido, envuelto en una sábana sucia y manchada. Mis manos comenzaron a temblar, y la linterna cayó al suelo, rodando hasta detenerse justo frente a la sábana. Por un momento, todo quedó inmóvil. Entonces, la sábana comenzó a moverse. No era un movimiento brusco ni violento, sino lento, deliberado, como si algo estuviera tratando de liberarse de ella. Mis pies no respondían, clavados al suelo por el terror. Quería correr, quería salir de esa maldita habitación, pero no podía apartar la vista de lo que estaba pasando frente a mí. Finalmente, la sábana cayó, revelando una mano delgada y pálida que se aferró al suelo. Luego otra. Y después, una figura se levantó, tambaleándose, su cabeza ladeada como si su cuello no pudiera sostener el peso. No tenía rostro, solo una superficie lisa y opaca que parecía absorber la luz de la linterna. Sin previo aviso, la puerta detrás de mí se abrió de golpe. El sonido me sacó de mi trance, y me di la vuelta con la esperanza de ver una salida. Pero lo único que había era oscuridad, una negrura que parecía extenderse hacia mí, como si tuviera vida propia. Sabía que no debía quedarme ahí, pero también sabía que lo que estaba detrás de mí no me iba a dejar ir tan fácilmente. «Corre», susurró una voz, suave y apenas audible, pero lo suficientemente clara como para sacarme de mi parálisis. Era la misma voz que había escuchado antes, la que me había llevado a abrir esta puerta en primer lugar. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia la puerta abierta, sintiendo cómo algo rozaba mi brazo, helado y pesado como una cadena. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, mientras los crujidos del suelo detrás de mí se volvían más fuertes, más cercanos. Podía escuchar el eco de risas infantiles, distorsionadas y mezcladas con un llanto que no podía ser humano. Llegué al final del pasillo y me detuve en seco. La entrada principal de la casa estaba cerrada, pero no como la había dejado. Había cadenas gruesas que la cubrían, y sobre ellas una inscripción que no entendí de inmediato. La leí en voz alta sin pensar, y el sonido de las palabras pareció resonar en toda la casa. Entonces, todo quedó en silencio otra vez. Sabía que había liberado algo, y sabía que lo que fuera que había estado encerrado en esa habitación ahora estaba conmigo.
El silencio era sofocante, como si la casa contuviera la respiración. Me quedé de pie frente a la puerta principal, mirando las cadenas que parecían pulsar con vida propia. El aire estaba tan pesado que cada inhalación dolía, y mis oídos zumbaban con un eco lejano, como si el llanto y las risas aún estuvieran ahí, escondidos en las sombras. Intenté forzar las cadenas, tirando con todas mis fuerzas, pero eran inamovibles. La inscripción que había leído momentos antes seguía brillando débilmente, y su significado parecía retorcerse en mi mente, como si las palabras estuvieran vivas. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente, y mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que creí que se detendría. Esto no es real, esto no es real, repetí como un mantra, aunque sabía que no me estaba convenciendo. Me giré lentamente, sabiendo que no tenía a dónde ir, y vi lo que más temía. La figura estaba ahí, a unos pasos de distancia. Ya no era translúcida ni borrosa, ahora era sólida, tangible, y sus ojos negros brillaban con una intensidad antinatural. La sonrisa en su rostro era amplia, demasiado amplia, como si no pudiera contener la satisfacción de haberme atrapado. En su mano sostenía la cuerda que había visto colgando de la silla, y su presencia parecía llenar toda la habitación con un frío que calaba hasta los huesos. ¿Por qué?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió como un susurro. La figura no respondió, pero dio un paso hacia mí, levantando la cuerda con movimientos lentos y deliberados. Sentí que mis piernas se paralizaban, incapaces de moverse. Mis pensamientos se nublaron, y un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza. Entonces, la casa comenzó a temblar, las paredes crujieron y las luces parpadearon violentamente. Las risas y el llanto regresaron, mezclándose en un caos que parecía surgir de todas partes. La figura se detuvo frente a mí, inclinando la cabeza como si estuviera estudiándome, y luego habló. Su voz era profunda, resonante, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Siempre has sido parte de esto. Antes de que pudiera procesar esas palabras, la figura se movió con una velocidad inhumana. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia atrás, y de repente todo se oscureció. El frío desapareció, junto con los sonidos, y me encontré cayendo en un abismo interminable. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la casa, pero algo era diferente. Todo estaba inmóvil, como una fotografía detenida en el tiempo. Me acerqué al espejo más cercano y sentí que mi estómago se hundía. No era mi reflejo lo que veía, era la figura, con sus ojos negros y su sonrisa maliciosa. Estaba atrapado al otro lado, golpeando desesperadamente el vidrio, mientras mi cuerpo, o lo que ahora ocupaba mi lugar, se alejaba de mí. La última cosa que vi antes de que el espejo se oscureciera por completo fue mi propia expresión reflejada en aquellos ojos vacíos, sabiendo que yo era el próximo guardián del secreto de la casa. La casa nunca me dejaría ir. Ahora, yo era parte de ella. El sobre llegó una tarde tranquila, mientras trabajaba en mi escritorio, revisando facturas y documentos atrasados. No tenía remitente, ni sello, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía torpe y apresurada. Lo dejé a un lado al principio, pensando que era un error, o tal vez una carta sin importancia. Pero mientras pasaban las horas, algo en la forma en que estaba dirigido me inquietaba. Finalmente, lo abrí. Dentro había un solo documento, arrugado y amarillento, como si hubiera estado guardado durante años. Era un certificado de defunción. Mi corazón se detuvo cuando leí el nombre, mi nombre completo,
claramente escrito en letras negras. La fecha de defunción era del día siguiente. Lo solté como si me hubiera quemado, y el papel cayó al suelo, ondeando ligeramente antes de asentarse. Intenté racionalizarlo. Debía ser una broma de mal gusto, una coincidencia absurda. Pero mientras me inclinaba para recogerlo, noté algo que hizo que la piel se me erizara. En la parte inferior del certificado había una firma, la mía. Me levanté de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Revisé la dirección del remitente en el sobre, pero no había ninguna. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo habían conseguido mi firma? Una docena de preguntas pasaron por mi mente mientras miraba el certificado, como si esperar respuestas de ese papel viejo y desgastado. El silencio en mi apartamento era abrumador. De repente, me sentí observado, como si algo invisible estuviera en la habitación conmigo. El aire se volvió más frío, y los ruidos del exterior parecieron desaparecer por completo. Dejé el certificado sobre la mesa y me alejé, tratando de recuperar el aliento. Mis ojos se desviaron hacia el reloj en la pared. Las manecillas estaban congeladas a las 3:33, aunque sabía que el tiempo debía haber pasado. «Esto no puede ser real», murmuré, intentando convencerme de que todo era una mala jugada de mi mente. Pero entonces sonó el teléfono. Salté del susto y mi corazón latió con fuerza mientras lo tomaba. La pantalla no mostraba ningún número, solo decía «desconocido». Contesté con manos temblorosas y al principio no escuché nada, solo un ruido estático. Pero después, una voz baja, susurrante, habló. «Ya viene». La línea se cortó antes de que pudiera decir algo. Mi piel se erizó y mi mente estaba en blanco. El certificado seguía ahí, en la mesa, como un recordatorio de lo que estaba por venir. Sentí un impulso repentino de deshacerme de él, pero algo me detuvo. Era como si ese papel tuviera un poder sobre mí, algo que no podía ignorar. Un ruido en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era un golpe suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para paralizarme. No esperaba a nadie. Caminé lentamente hacia la puerta, cada paso resonando en el silencio. Miré por la mirilla, pero no había nadie, solo el pasillo vacío. Abrí la puerta, mi corazón latiendo descontroladamente. No había nadie allí, pero en el suelo había algo, otro sobre. Esta vez estaba completamente en blanco, sin mi nombre ni ninguna otra marca. Lo recogí con cuidado y al abrirlo encontré una foto. Era una imagen borrosa, tomada en lo que parecía ser mi sala de estar. Pero lo que me heló la sangre fue que yo estaba en ella, sentado en mi escritorio, con el certificado de defunción en mis manos. No recordaba haber tomado esa foto. Y en el fondo, apenas visible, había una figura oscura, de pie detrás de mí. No podía apartar la vista de la foto. La figura en el fondo parecía incorpórea, una sombra que apenas se distinguía de la penumbra, pero sus ojos brillaban con un tenue resplandor que parecía perforar el papel. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. Dejé caer la foto sobre la mesa, junto al certificado de defunción, y retrocedí unos pasos. «Esto tiene que ser una broma», dije en voz alta, aunque sabía que no lo era. Nadie podía haber tomado esa foto. Nadie estaba en mi apartamento, o eso creía. El aire a mi alrededor se sentía diferente ahora, más denso, más frío. Miré hacia las esquinas de la habitación, esperando ver algo moverse, pero no había nada. Entonces las luces comenzaron a parpadear. Una ráfaga de aire frío recorrió la sala y las cortinas se movieron como si una ventana estuviera abierta. Revisé rápidamente, pero todo estaba cerrado. El parpadeo de las luces se intensificó y con cada destello
Juraría que la sombra en la foto parecía moverse, acercándose un poco más a mi figura. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el sonido fue más fuerte, casi ensordecedor. Corrí hacia él y vi el mismo mensaje en la pantalla. Desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me obligó a hacerlo. ¿Hola? Mi voz era apenas un susurro. Del otro lado, una respiración pesada llenó la línea, como si alguien estuviera justo al otro lado del teléfono, esperando. Finalmente, la voz habló, baja y gutural. «Está aquí». La llamada se cortó y el teléfono cayó de mis manos. Un ruido sordo resonó detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré lentamente, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Allí, en el centro de la sala, estaba la silla de mi escritorio. No la había movido, pero ahora estaba girada, mirando directamente hacia mí. El certificado y la foto habían desaparecido de la mesa. En su lugar, había otro sobre, negro esta vez, con una sola palabra escrita en letras rojas. «Corre». El pánico se apoderó de mí y di un paso atrás, pero entonces escuché algo. Era un golpe rítmico, suave pero constante, que venía del pasillo. Se acercaba, cada vez más fuerte. Las luces parpadearon nuevamente, y por un momento, el cuarto quedó completamente a oscuras. Cuando las luces regresaron, mi reflejo en el espejo frente a mí no estaba solo. La figura de la foto estaba allí, detrás de mí, con esos ojos brillando intensamente y una sonrisa torcida que no pertenecía a este mundo. Sentí su aliento frío en mi nuca antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera gritar. Las luces se apagaron por completo, y el último sonido que escuché fue un susurro junto a mi oído. «Es tu turno». La oscuridad se extendió como un manto pesado, sofocante, dejándome sin aliento. Me quedé inmóvil, temblando, mientras un frío antinatural se apoderaba de la habitación. No podía ver nada, pero sentía su presencia, tan cercana que cada pequeño ruido parecía amplificarse en mis oídos. Intenté moverme, pero era como si el aire a mi alrededor se hubiera solidificado, atrapándome en un lugar. Entonces, una chispa de luz apareció frente a mí, tenue al principio, pero lo suficiente como para iluminar la figura. Estaba a pocos pasos, inmóvil, con esos ojos brillando en la penumbra. Su sonrisa torcida se ensanchó y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era humano, y sin embargo, había algo familiar en su forma, como si hubiera estado conmigo desde siempre. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba hueca, lejana. La figura no respondió, pero levantó una mano, señalando hacia el rincón de la habitación. Giré lentamente la cabeza y ahí estaba de nuevo, la silla. Solo que ahora había algo más. En el respaldo colgaba una cuerda negra y debajo de ella el certificado de defunción y la foto que había visto antes. Avancé un paso, casi sin darme cuenta, como si algo me empujara hacia esa dirección. La cuerda se balanceaba ligeramente, como si el aire a su alrededor estuviera vivo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que el certificado ahora tenía algo escrito en la parte inferior, algo que antes no estaba ahí. Decía: «Elige». «¿Elijo qué?», pregunté, mi voz temblando, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura detrás de mí no se movió, pero sentí su mirada fija en mi espalda, como un peso tangible. Mi mente estaba atrapada entre el impulso de correr y una curiosidad morbosa por entender lo que estaba ocurriendo. Miré hacia la cuerda, luego hacia la figura en la penumbra. En ese momento, algo cambió. Las luces parpadearon brevemente y por un instante vi que ya no estaba sola. Había más sombras, apenas perceptibles, moviéndose entre las paredes, observándome, esperando.
El golpe sordo de la puerta principal resonó a lo lejos, haciéndome girar. Corrí hacia el pasillo, desesperado por escapar, pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la salida. Era como si la casa misma se estuviera alargando, cambiando, encerrándome en un laberinto sin fin. «Es inútil», susurró una voz a mi lado. Me detuve de golpe, buscando el origen, pero no había nadie ahí. «Siempre ha sido tu destino». Volví a correr, mi respiración entrecortada y mis piernas temblando. La sombra me seguía, sus pasos resonando detrás de los míos. Sentí su presencia, cada vez más cerca, como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. Finalmente, llegué a la puerta principal, pero no estaba como la había dejado. Estaba completamente cubierta de cadenas, y el sobre negro que había visto antes ahora estaba clavado en el centro. Abrí el sobre con manos temblorosas, y dentro había una llave. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez esta era mi salida. Pero cuando levanté la mirada, la figura estaba frente a mí, bloqueando la puerta. No dijo nada, solo extendió una mano, señalando hacia la llave y luego hacia mí. Con la llave en mi mano, mi mente estaba dividida entre huir o enfrentar lo inevitable. La figura frente a mí no se movía, pero su presencia llenaba el espacio con un peso aplastante. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía perforar mi alma, y su sonrisa torcida se mantenía inquebrantable, como si supiera algo que yo aún no comprendía. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. No respondió, pero lentamente señaló hacia las cadenas que cubrían la puerta. Entendí lo que quería. La llave era para liberarme, pero a un precio que no estaba seguro de querer pagar. Con manos temblorosas, avancé hacia la puerta, cada paso sintiendo como si estuviera atravesando un terreno prohibido. Introduje la llave en el primer candado, y con un clic metálico se abrió. El aire a mi alrededor pareció volverse más pesado, y un murmullo bajo y gutural llenó la habitación, como si la casa misma estuviera protestando. Continué con el segundo candado, luego el tercero, hasta que las cadenas cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. La figura detrás de mí permaneció inmóvil, pero podía sentir su mirada fija en mi espalda, como si estuviera esperando el momento exacto para actuar. Tomé la manija de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, y la giré. La puerta se abrió lentamente, revelando un abismo oscuro, un vacío infinito que no se parecía en nada al mundo exterior que conocía. No había calles, ni edificios, ni luz. Solo sombras que se movían lentamente, como si estuvieran vivas. «Adelante», susurró la figura, su voz resonando dentro de mi cabeza. Me giré para enfrentarlo, pero ya no estaba. En su lugar había un espejo, y dentro de él vi mi reflejo. Pero no era el mío, era él. Los ojos vacíos, la sonrisa torcida. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de la verdad. Yo ya no era yo. El abismo no era mi escape, era mi destino. Miré hacia el vacío y luego hacia el espejo, donde la figura, mi figura ahora, me observaba con satisfacción. Con un último suspiro, di un paso hacia la oscuridad. La puerta se cerró detrás de mí, con un eco que pareció durar una eternidad. Y en el silencio que quedó, supe que la casa tenía un nuevo guardián.